Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Galicia Opina. Para muchos coruñeses y para muchos gallegos, hablar de A Coruña es también hablar de Francisco Vázquez. El que fuera su alcalde durante 23 años ha dejado su huella en la ciudad, una ciudad a la que sigue viviendo tras regresar del Vaticano, donde ejerció de embajador durante una buena parte del papado de Benedicto XVI. Allí ha vuelto a Roma para presenciar en primera línea el inicio del pontificado del Papa argentino. Francisco Vázquez está hoy con nosotros en el plató de Galicia Opina. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. También comparten esta mesa de entrevista y de análisis 4 profesionales de los medios de comunicación y del periodismo de Galicia. En primer lugar está a su lado Pepe Castro, colaborador de este programa, periodista y comentarista político, económico y de muchas más cosas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con el señor Vázquez aquí. Me alegro. Y con vosotros. Muy bien. En el otro extremo de la mesa, la delegada de la agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches. Bien, buenas noches. A su lado, colaborador también de este programa, Jacinto Ruiz, periodista, comentarista, escritor, pintor y muchas más cosas, hasta jardinero, es trasplantador de fotinias y camelias. Es una de mis grandes vocaciones, voy a cambiar la profesión, tampoco consigo un buen cursillo. Y finalmente también colaborador de este programa, Pablo Alcalá, delegado del periódico ABC. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Es por la luz, sí, es por la luz, es la porque finalmente ha llegado la primavera a Galicia. Sí. Vamos. Señor Vázquez, Francisco ha sido el nombre elegido, por el nuevo Papa. Usted ha seguido, como decía al principio, en primera línea esa ceremonia de inicio de pontificado. Una primera valoración, ¿cuál es su opinión sobre el Papa y sobre todo en comparación con el anterior, el que ahora es Papa emérito Benedicto XVI, a quien usted conoció bastante porque estuvo 5 años de embajador ante el Vaticano? Sí, además yo nunca oculté que siempre he tenido un gran respeto intelectual hacia la figura de quien fue Benedicto XVI, pero quien como cardenal y sobre todo como intelectual, Joseph Ratzinger, fue una persona que siempre me llamó mucho la atención. Y que yo seguía cuando ni pensaba que pudiera llegar a ser Papa, ¿no? Y creo que ha sido, aparte de esa dimensión intelectual a la que hacía referencia, está reputado posiblemente como uno de los grandes, no solo teólogos, sino uno de los grandes pensadores del siglo XX a nivel universal, quien ha sido un Papa que ha hecho una gran labor que conforme pasen los años cada vez será más reconocida, porque ha asentado y ordenado sobre todo los principios y los valores sobre los que se sustenta la fe católica. Y el nuevo pontífice pues refleja un poco esa capacidad que tiene siempre la Iglesia para valorar el escenario. Yo entiendo que cuando los cardenales se reúnen en lo que se llaman congregaciones, que mucha gente cree que es para poderse conocer unos a otros, en definitiva lo que hacen es escuchar los diagnósticos que cada interviniente hace del mundo en que vivimos, de los problemas del mundo y de las respuestas que la Iglesia debe dar, ¿no? Y de ahí que generalmente, aparte de lo que los católicos pensamos, que el Espíritu Santo aletea, ¿no?, lo cierto es que de ahí la inteligencia con que se suelen resolver los cónclaves. Y se ha buscado el Papa oportuno. Después de un Papa intelectual viene un Papa pastor, porque al final Francisco es un párroco, es un gran párroco de la Iglesia, ¿verdad? Yo le veo, tiene muchas similitudes con Juan XXIII, pero sobre todo yo le veo unas grandes similitudes con un Papa que gobernó muy poco tiempo, que es Juan Pablo I. Y con el proyecto que tenía Juan Pablo I. Y ha roto muchos moldes, eso ya es una obviedad recalcarlo, ¿no? Se ha acabado con
la prioridad del eurocentrismo de la Europa. Vamos a oír mensajes muy nuevos que no oíamos los católicos. Vamos a oír a un Papa que ha sufrido pues, las crisis sociales y económicas de los países del tercer mundo, del sur, frente al Fondo Monetario Internacional, frente al Banco Mundial, de la deuda. Vamos a oír a un Papa que va a hablar de estas cosas, un Papa que es jesuita. Es curioso, nunca en los 500 años ha habido un Papa jesuita de la Compañía de Jesús. Por lo tanto, un Papa muy comprometido con ese trabajo misionero y de sensibilidad hacia los necesitados, que es muy propio del carisma de la Compañía de Jesús. Y un Papa jesuita que ha nombrado a un franciscano y ha tomado el nombre de Francisco, sí, gallego, una gran persona como es Fray José Rodríguez Carballo, y que indica que quiere sustentar su pontificado en las órdenes, las dos más importantes órdenes religiosas y que están más presentes en el conjunto del mundo. A mí me gusta indicar que además es un Papa que es vocación tardía. Es decir, él lo dice en los libros, que yo lo he conocido ahora, ¿no? Es decir, lo he saludado siendo embajador 2 o 3 veces, pero nada más, ¿no? Y sabía de él, pero no en profundidad. Y he leído ahora pues bastantes cosas. Entonces este es un Papa que se hace sacerdote a los 22 años, ha terminado su carrera de ingeniero químico, ha tenido 2 novias, ha bailado el tango, le gusta el fútbol. No es un seminarista que a los 10 años entra en el seminario, conoce el mundo. Conoce el mundo. Y por lo tanto eso también va a ser un factor muy importante. Yo creo que estamos ante el Papa que requiere la sociedad actual. Bien, usted fue embajador durante 5 años en un periodo complicado, difícil para las relaciones políticas entre España y el Vaticano. Ayer Mariano Rajoy estuvo por segunda vez en muy poquito tiempo, que yo creo que en un mes o un poquito más de un mes es la segunda vez que está. Es el primer mandatario europeo que se reúne oficialmente con el Santo Padre. ¿Cree usted que las cosas han cambiado entre las relaciones entre España y el Vaticano? Sí, siempre son unas relaciones normales que tienen momentos de mayor cordialidad y momentos de mayor tiratez, con las propias que puede haber entre 2 estados, porque al final estamos hablando, las relaciones políticas son con la Santa Sede, más allá de la dimensión espiritual que representa la Iglesia y el propio papado. La visita de Mariano Rajoy estaba ya programada con el anterior Papa. Por eso coincide que es la primera visita. Pero es una visita normal y propia de un jefe de Estado. Es decir, todo el anterior presidente, Rodríguez Zapatero, fue 2 veces. Visitó a Juan Pablo II y después, ahí tuve yo mucha intervención, una intervención bastante acusada, para que visitara a Benedicto XVI con ocasión de la presidencia de turno de la Unión Europea. Pero es decir, los jefes de Estado van al Vaticano. ¿Por qué van al Vaticano? Aparte de esa dimensión espiritual, el Vaticano es un Estado muy pequeñito, pero muy importante a nivel de la política global. Tienen una gran capacidad de información y gozan además de un alto prestigio para ser mediadores, para intervenir en cuestiones conflictivas, ¿verdad? Es decir, los presidentes de gobierno, el presidente de la República Francesa, el Estado paradigmáticamente laico, una de las primeras visitas que hace siempre el nuevo presidente es al Papa. Primero porque va a ocupar su puesto de canónigo de honor de San Juan de Letrán, que le corresponde al presidente de la República. Así fue Sarkozy, así fue el socialista Mitterrand, etc. Pero mire usted, en esa entrevista privada que tiene el gobernante de turno del país que sea con el papado, hablan de temas vinculados a la Iglesia en el país determinado. Pero se habla de otras muchas cosas. Dentro de la confidencialidad se habla de otras muchas cosas. Es decir, para un presidente de gobierno de España es muy importante saber cuál es la postura del Vaticano con respecto a la evolución de Cuba. Es muy importante conocer la opinión del Vaticano pues, en cuestiones que afectan pues, al abandono de la violencia por los guerrilleros colombianos. A veces es muy importante la mediación del Vaticano para resolver problemas de secuestros de cooperantes españoles. El Vaticano nos ha ayudado mucho, la Iglesia, a la hora de resolver la inmigración clandestina que venía del Subsáhara, ¿verdad? Y se hicieron acuerdos expresos o tácitos, ¿verdad? Para
dar posibilidades de trabajo en los países de origen. Es decir, se habla de otras muchas cosas, y es importante. Entonces, yo creo que Mariano Rajoy, en ese sentido, pues ha actuado como corresponde a un presidente de gobierno responsable. Señor Vázquez, usted se ha definido siempre como católico, evidentemente, como socialdemócrata y como españolista en una de las últimas entrevistas que vio. Sí, españolista. Bueno. Sí, tres condiciones que no cree usted que me ayudan y me favorecen mucho en mi propio partido. Eso le iba a preguntar. ¿Usted se siente cómodo con estos tres calificativos en este momento? Sí, en el sentido de lo que tradicionalmente ha sido el Partido Socialista Obrero Español y lo que representa como un partido socialdemócrata llamado a ser la gran alternativa de centro-izquierda, evidentemente ¿Lo es ahora el PSOE en este momento? En la deriva que ha tenido en los últimos años, pues ya me siento muy incómodo, no por estas tres condiciones, sino ideológicamente, ¿verdad? Porque ¿usted considera que Rubalcaba en este momento cumple ese papel de socialdemócrata? No, evidentemente no. Yo creo que además el problema que hoy arrastra el PSOE, desde hace un tiempo para esta parte, es que es muy difícil legitimar el discurso cuando quienes lo protagonizan son, para bien o para mal, se quiera o no se quiera, ante la opinión pública los responsables de los errores que se cometieron en la etapa anterior y que determinaron que millones de españoles que nos votaban nos dejaran de votar. Entonces es muy difícil que las mismas caras hagan una pirueta, y que ahora planteen nuevas alternativas, ¿verdad? Sobre todo cuando no son caras nuevas. El caso de Rubalcaba lleva 32 años en los focos de poder, ha sido ministro con Felipe González, miembro de la Ejecutiva con Joaquín Almunia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es preocupante. Y en segundo lugar, cuando uno pierde sus referentes ideológicos, siempre se cae en ese tremendo error de la deriva, ¿verdad? De una deriva hacia ninguna parte, como constituye muchas de las posiciones que hoy se toman, en la que el Partido Socialista, si no cómplice, al menos es tolerante con la posición de minorías que nada tienen que ver con nosotros y que en el fondo lo que están planteando es un ataque organizado y planificado al sistema de convivencia que hoy tenemos los españoles. Y eso evidentemente me preocupa, ¿no? Cuando el discurso del PSOE pues empieza a tener, ya no le diría a usted, componentes propios de la extrema izquierda, es que lo que es peor es que a veces yo pienso que empieza a tener componentes, pues un cóctel peronista chavista, ¿verdad? Que entonces eso ya es tremendo, ¿no? Y se pone como guinda siempre el ataque a la Iglesia, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero vamos, no lo digo yo, Felipe González lo ha dicho claramente, ¿no? De las dos últimas intervenciones que ha tenido, ¿no? Que es decir, estamos muy preocupados, hay un sector, a lo mejor pues, socialistas históricos, ya no sé cómo decirlo, ¿no? La edad te va definiendo, encasillando, ¿no? En distintas posiciones, ¿no? Pero estamos muy preocupados, ¿verdad? Porque al final, es decir, yo no necesito tener la bola de adivino para saber que lo que hay detrás de esas aparentes protestas pues es una idea muy clara de dentro de 2 años en las elecciones surgir plataformas electorales al frente de las cuales pues estará el juez Garzón, estará esta señora de los desahucios, etcétera, ¿no? Y que intentarán recoger ese descontento que nace siempre en las situaciones de crisis económicas, ¿verdad? Y llevarnos a un Parlamento que haga de este país un país ingobernable, ¿no? Que esto ya se ha vivido, porque además, mire, a mí me preocupa el desconocimiento que hay de la historia por parte de los que hoy se llaman dirigentes políticos, que ya no hay que remontarse a siglos pasados. En el año 79, cuando se aprueba la Constitución, con gravísimas tensiones, con un terrorismo de la ETA desatado, con la descomposición de UCD, etc., hubo un Parlamento que, como no se supo dar respuesta, hubo un Parlamento que puso a España en posiciones difíciles. ¿Y quiénes entraron en aquel Parlamento? Pues mire, entraron los canarios de Cubillo, entró Blas Piñar, entró Fuerza Nueva en aquel Parlamento, entró Rojas Marcos con aquel Partido Socialista Andaluz que terminó pactando con UCD, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que los socialistas de aquella época hicimos una lectura acertada. Nos dimos cuenta que teníamos que homologarnos con el socialismo europeo. Felipe González renunció, se abandonó el marxismo como elemento conductor de nuestra interpretación de la historia
nos hicimos un partido socialdemócrata y en el año 82 ganamos las elecciones. Si nosotros nos hubiéramos dejado llevar por el tumulto, pues hubiéramos prácticamente desaparecido. Entonces, yo esto que le digo, este error del PSOE, lo diría con el mismo apasionamiento si lo cometiera la derecha y gobernáramos nosotros y la derecha estuviera en esta postura demagógica que estamos hoy en día, ¿no? Y me preocuparía mucho porque diría, van a recoger la siembra a la extrema derecha. Y si nos remontamos para atrás en la historia, es lo que pasó en la Alemania de Weimar, ¿no? Y es lo que pasó en otras épocas que fueron precisamente por los extremismos, el comunismo y el nazismo. Nosotros nada tenemos que ver con esas doctrinas ni con esos estilos y formas de hacer política. ¿Y el socialismo en Galicia? ¿Cree usted todavía que tiene posibilidades de gobernar en solitario? Eso es a lo que debe aspirar. Yo en política nunca me anclé en que fuera inevitable la derrota o la coalición. Yo siempre en política aspiré a que las ideas que yo defendía pudieran ser las ideas que sirvieran de instrumento de gobierno. Por tanto, yo nunca pensé en coalición. ¿Pero le ve usted con esas posibilidades hoy por hoy? No, hoy no. Hombre, mire, pues voy a decir por primera vez algo que hasta ahora no he dicho, ¿verdad? Yo creo que hoy la posibilidad que tiene el PSOE en Galicia es la persona de Besteiro, presidente de Diputación de Lugo, cual he tratado últimamente, no lo conocía antes. Pero en el trato que he tenido y las declaraciones que él hace, veo que es una persona moderada, es una persona con experiencia institucional, es el máximo cargo institucional que tenemos, y después es una persona con criterio propio, y que no va a estar sometido al desgaste de esta locura, porque es una locura de Parlamento Autonómico que hoy tenemos, ¿no? Una locura. Y, por tanto, es posiblemente, no diría yo la última, pero es la penúltima esperanza, la penúltima posibilidad que tiene el Partido Socialista de Galicia para remontar. Ojalá que mis compañeros, a la hora de elegir, pues busquen a una persona como Besteiro, que creo que está lo suficientemente preparado y tiene el aval más importante. En política nada más que hay un aval, que es la urna. Es decir, mire, los comunistas anteponen siempre el criterio de partido. Ahí está el burócrata del partido, ¿verdad? Los demócratas, el aparatich. Los demócratas, que es lo que hoy en el PSOE está una generación de aparato, que no han pasado por las urnas, o que cuando pasan por las urnas pierden. Entonces, Besteiro tiene el aval, como tiene algún compañero por el resto de España, el alcalde de Toledo, el presidente de Asturias, etcétera, que muy poquitos, por desgracia, que tienen el aval de la urna. Como decía Pepe Bono, decía, hombre, van a darle la incompatibilidad a los que ganamos y en cambio van a permitir que sigan los que pierden. Debía ser al revés, ¿no? Pero bueno, las cosas son así. Entonces Besteiro tiene el aval de la urna, ¿no? Yo creo que los actuales dirigentes han cumplido un papel, una etapa, una función. El ciudadano en la urna les ha dicho que se vayan. Yo la última vez que ocupé un cargo orgánico, que fue en el año 98, dimití porque perdí las elecciones autonómicas. El PSOE quedara de tercero. Y es lo lógico, ¿no? Entonces darle paso a un nuevo equipo de dirección. Que conste que en aquella vez perdí sabiendo que perdíamos, porque hubo que avalar desde aquí la coalición que Almunia había discurrido con Izquierda Unida. Con aquel Frutos que dije yo, hemos hecho un hombre de este tal Frutos, ¿verdad? Y claro, aquí perdimos los votos del centro-izquierda, porque en España, tanto el centro-derecha como el centro-izquierda ganan en la medida que se asientan en su electorado natural, pero son capaces de entrar en el centro. Porque, es decir, yo en Coruña gané 6 mayorías absolutas, pero mire usted, en todas las elecciones yo gané en todos los distritos, por así decirlo, de izquierda. Ahí ganaban todas las mesas, pero tenía capacidad de sacar votos en los distritos del centro, el centro-izquierda. Eso es lo que se mueve hoy, pese a quien le pese, la política en España, más allá de que haya 40 que estén en la calle gritando, que como usted comprenderá, pues bien. Mis compañeros están deseando poder preguntarle también. Pepe, ¿quieres comenzar tú? Sí, la verdad es que es una delicia escuchar al señor Vázquez, ¿no? Él decía de socialismo histórico, yo diría socialismo auténtico, que es probablemente lo que nos haga falta, ¿no? Pero discursos aparte, usted habló de la transición. Entonces también estábamos viviendo una crisis profundísima en el Estado español.
y ahora estamos inmersos en una crisis política con los dos partidos mayoritarios en caída libre, crisis económica con un paro galopante, crisis institucional con la corona en el punto de mira y el problema de secesión de Cataluña, en fin, una crisis inmensa que conmociona, parece que conmociona los cimientos de la sociedad. Una pregunta doble, o dos preguntas sencillas. ¿Usted cree que saldremos de esta? Esa sería la primera, tal como estamos, ¿no? Y la segunda, hay gente que habla de una segunda transición. ¿Hacia dónde tendríamos que ir en esa segunda transición? Pero luego la segunda, ya le digo a usted que no hay que ir hacia ninguna segunda transición. Nosotros tenemos el marco constitucional claramente definido y a partir de ahí tenemos una experiencia sobre nuestras espaldas de 35 años en la que España ha tenido un desarrollo ejemplar, tanto en lo político como en lo económico, en lo social, aparte de que hoy ya formamos parte de una entidad supranacional que no la había cuando se inició la transición. Porque yo soy de los que hoy digo que evidentemente hoy hay 6 millones de parados, con 45 millones de habitantes. En aquella época, con 38 millones de habitantes, había 4 millones y medio de parados. Había una inflación del 26%, casi en las puertas de la inflación argentina, ¿verdad? Había un terrorismo desatado y no teníamos el paraguas de la Unión Europea. ¿Y cómo se solventó aquello? Solventó con una gran generosidad. La política es la generosidad de saber escuchar al adversario. La política es saber renunciar en cuestiones que no sean las esenciales, las fundamentales, la línea roja, y buscar el punto de encuentro. Y aquello que se llamó consenso fue la generosidad de unos y de otros, de los franquistas, que tenían la fuerza y el poder. Y ellos mismos fueron capaces de hacer una reforma desde dentro, de una oposición que renunciamos a cualquier idea de revancha, y sobre todo de una clase política intuitiva, que se dio cuenta que había que superar los males que habían aquejado históricamente a España en los 200 últimos años. Problema territorial, problema de la confrontación con la Iglesia, el papel de las Fuerzas Armadas, toda una serie de cuestiones que hacían que cada constitución tenía una duración muy limitada en el tiempo porque la hacía el vencedor. Entonces se buscó un texto en el cual permitiera que todos nos sintiéramos cómodos y a gustos, como de hecho así fue. Gobernó UCD, gobernó el PSOE, gobernó el PP, mayoría, minoría, etc. Hubo desde el principio algo en lo que no nos percatamos, que fue la deslealtad histórica del nacionalismo, que no se dio por satisfecho con el reconocimiento de los llamados derechos históricos. Derechos históricos yo es un concepto que a mí no me gusta, porque derechos históricos los tiene Granada, los podría tener Granada y Navarra. Fuera de eso, todos los demás somos parte del conjunto, ¿verdad? Bueno, dicho esto, y que se manifestó en los momentos en que electoralmente el centro derecho o el centro izquierda no tuvieron mayoría absoluta y tuvieron incapacidad para entenderse. De manera que los nacionalistas fueron el fiel de la balanza, el árbitro de la situación, y esa deslealtad hizo que siempre intentaran sacar el mayor rédito posible a esa influencia de ellos, ¿no? En la defensa de sus intereses, y que hoy se manifiesta de una manera evidente con el tema de Cataluña. Y claro, la incapacidad de entenderse PSOE, PP, PP, PSOE, pues eso es lo que me preocupa cuando usted me dice cuál es el futuro. Claro, no hay que ser un lince, es decir, ¿a qué van los catalanes? Los catalanes van a sacar, avanzar, seguir avanzando en su capacidad de administrar sus propias finanzas, el rico que no quiere saber nada de la solidaridad, de compartir con los demás, y políticamente, mire usted, yo los leo, los oigo, estos van a Puerto Rico. Yo creo que el primer paso que van a dar, a ver si no me equivoco, va a ser buscar una salida como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¿verdad? Esa pertenencia al conjunto, pero a la vez tener una autonomía cultural tal, y sobre todo económica. Tema que los vascos no van por ahí porque ya tienen la totalidad de la autonomía económica y financiera con los convenios forales, ¿verdad?
Lo único que tienen es el problema político de ver cómo son capaces de cerrar el capítulo del terrorismo, que son incapaces de hacerlo. Entonces, esto es un poco ese escenario. ¿Y ese escenario a qué lleva? Pues a recuperar el espíritu de la transición, a acordar, acordar con generosidad. Es decir, hoy el partido principal de la oposición, que tiene que olvidarse estas veleidades infantiles de estar al frente de todas las manifestaciones, tiene que ofrecer un pacto político para defender lo que tenemos, reformar en lo que haya que reformar, a cambio de que quien gobierna, quien tiene la mayoría, pues sepa también negociar algunas cuestiones sociales y económicas que para nosotros, para los socialdemócratas, son fundamentales. Es decir, no se puede cargar la austeridad sobre los trabajadores, sobre las clases medias, sin legitimarse abordando previamente la reforma del Estado. Porque aquí lo que es inviable, lo que es imposible de mantener es el Estado. No las pensiones, ni la educación pública, ni la salud pública. Es una estructura del Estado con 17 defensores del pueblo, con 17 no sé qué, con 17 tal. Claro, usted le dice a cualquier persona que La Rioja, región a la que le tengo una gran simpatía, pero que 250.000 personas tienen un parlamento que puede legislar sobre todo lo divino y lo humano, y se le llevan las manos a la cabeza, claro, se le llevan las manos a la cabeza, ¿no? Entonces eso es lo que hay que acordar. Pacto político a cambio de pacto social y económico. Y tirar para adelante 2 o 3 años, porque si no, están cavando su propia tumba, porque están bajando en las encuestas. En el caso de mi partido, que es el que me duele, pues mire usted, en mi caso de mi partido, de pecado mortal. Es decir, que baje el gobierno, que se desgaste un gobierno en un momento difícil, pues es comprensible. Pero que baje la oposición, ya me dirá usted, es un caso único, no se ha dado ese caso, nunca se ha dado ese caso, ¿verdad? De que se desgaste la oposición a mayor velocidad que quien gobierna. Ana, adelante. Quería saber qué opinión le merece este fin de semana el secretario general de su partido en Galicia, Pachi Vázquez, ha dicho que Feijóo podría ir a la cárcel por sus relaciones con Marcial Dorado. Eso por un lado. ¿Qué le parece la posibilidad de que se haya tomado 20 días para decidir si se presenta y el llamamiento que está haciendo el BNG por la República y la soberanía del pueblo? El BNG no me extraña nada. Es decir, el Partido Socialista tiene que tener muy bien definidos los espacios. Nosotros no podemos pactar con un partido que se declara independentista. Como yo decía en mi época, con el último partido marxista-leninista, cuando predominaba la OPG de toda Europa occidental, el único partido marxista-leninista que persistió, que seguía hablando del Frente Nacional de Liberación y que miraba para Argelia y para Libia como grandes referentes, era el Bloque Nacionalista Gallego. Y mire usted, el bloque, la etapa que yo fui alcalde, durante 4 ayuntamientos de los que yo dirigí, ni siquiera tuvo concejales. Puedes montar un modelo en el cual sea un modelo que evidentemente el ciudadano sea el que perciba y no ese totus revolutus. Por lo tanto, en el otro caso, pues mire usted, yo no, pues no sé lo que harán. Yo lo tengo claro, yo creo que hoy es necesaria una nueva alternativa y le he puesto nombre y retrato, Besteiro, lo que hagan los demás. En el caso del presidente Feijóo, pues mire usted, todo eso es una ignominia, todo eso es una ignominia. Y eso refleja lo que yo hablaba de la locura de parlamento que tenemos. Desacredita a quienes marcan una línea de oposición en la cual se entra en el terreno de lo personal y se intenta sacar réditos políticos a un suceso acaecido hace 20 años, del cual queda cerrado en el mismo momento que el juez que intervino señala lo que acaeció en su momento determinado. Y eso refleja la incapacidad de hacer oposición, ¿verdad? Núñez Feijóo pues es un político con el cual yo puedo coincidir o puedo estar en desacuerdo a medidas que toman. Yo le tengo un gran respeto en la medida que ha sido valiente. Yo siempre admiro al político valiente. Y a él no le tembló el pulso a la hora de tomar toda una serie de medidas, no precisamente populares, pero que han permitido que Galicia sea hoy, junto a Madrid, las 2 comunidades más saneadas en un momento de crisis. Por lo tanto, no sufrimos tanto la crisis como otras zonas de España, que pasan por ser más avanzadas. El caso de Cataluña, que está quebrada. Cataluña está quebrada, claro, porque es imposible mantener esa estructura autonómica regional que tienen los catalanes con 37 embajadas, 9 canales de televisión,
todo un aparato de Estado paralelo, eso, claro, eso es inviable, no se puede mantener económicamente. Bueno, y por lo tanto, la oposición habrá que hacerla de otra manera, nunca rebajándose a ese nivel, y desde luego el Partido Socialista no es el estilo que ha tenido nunca el Partido Socialista, o por lo menos es el que, en la etapa que yo lo he conocido y desde luego cuando yo lo he dirigido. Por tanto, considero que eso es un gran error, ese tipo de ataques. ¿Y usted es una de las personas que ha llamado directamente a Alberto Núñez Feijóo para...? Sí, yo hablé con él, sí, hablé con él. Hablo con él con alguna frecuencia, ¿no? Sí, evidentemente, porque a mí... Yo he sufrido mucho ese tipo de ataques, que son reflejo de la incapacidad del adversario. Cuando el adversario es incapaz de ganarte en las urnas, bueno, pues en vez de buscar la manera de generar un proyecto que produzca más ilusión o que pueda ser mejor que el tuyo, pues siempre el mediocre pues recurre a la difamación, a la calumnia, a la injuria, etcétera, etcétera. Yo lo he sufrido en carne viva, ¿verdad? Y entonces soy siempre muy susceptible a esas cosas. Tengo una gran susceptibilidad cuando veo una injusticia como esta, ¿no? Que decir, lo que hace 20 años los amigos que tuviera el señor Feijóo, pues, podría tener los amigos que él quisiera, ¿no? Eso es un tema que no afecta a la actividad política, sobre todo cuando hay un juez que dice, mire usted, cuando hubo este tema, las investigaciones efectuadas no se apreció el menor indicio. Punto y final, ya está cerrado, ¿verdad? Ahora, no hay manera de plantear un discurso alternativo, pues la incapacidad se refleja recurriendo a esto, lo cual a mí lo siento y me avergüenza. Y además tiramos piedras contra nuestro propio tejado. También es verdad que dentro del PP no veo tampoco un gran entusiasmo, ¿verdad?, a la hora de defender a Feijóo, precisamente por el hecho de que es un político importante, con una proyección de futuro, ¿verdad?, en un momento delicado para el propio Partido Popular. No por la forma de gobierno del Partido Popular, con la cual yo confrontaría ideológicamente, como es debido, sino porque está sometido a una serie de cuestiones complicadas, como el caso Bárcenas, el caso Gürtel, etcétera, y Feijóo es un hombre impoluto y claro en ese tema, ¿verdad? Y de ahí que, bueno, se le intente atacar por ahí. Jacinto, adelante. Señor Vázquez, es evidente que ha dicho usted que la política debe ser generosa, política es realmente importante. Sin embargo, la sociedad española, tiene una percepción de sus protagonistas, de los políticos, todo lo contrario. Es más, ha pasado a ser, junto con el desempleo y la crisis, una de las grandes preocupaciones. Es difícil no poner la mano encima y no encontrar un caso de corrupción en casi todos los partidos políticos del Parlamento español. Pero no solamente eso, se tiene la sensación de que el político hoy se ha colocado una casta totalmente distinta del resto de la sociedad. Es decir, en vez de ser su representante, ha pasado a ser casi el dueño del país. Es alguien que legisla para sí mismo. Bueno, yo no sé, esto ha dicho usted de que, claro, como un poco la reestructuración de los partidos políticos, hemos hablado de que Rubalcaba lleva 32 años en la política, Rajoy lleva casi otros tantos. Lo que da la sensación es que es como una especie de perpetuación entre ellos y que cada vez está más alejado. Cuando estaba hablando hace un momento de otra situación, me estaba acordando de una película de Bergman muy antigua, casi de nuestra juventud, que se llama El huevo de la serpiente. Sí, no sé si la ha visto, sí. Con un final que en algunos momentos, cuando se ve 6 millones de paros, independiente de ese panorama que ha puesto, entonces, casi lo recuerda como si los partidos políticos en un momento determinado pudieran ser llamados a ser sustituidos por otro tipo de colectivos, por asociaciones o por un populismo que puede ser también peligroso para la propia democracia. Quisiera que me diese su opinión sobre esto. Y una última pregunta que la meto en el lote. Usted es republicano, se ha considerado republicano muchas veces. ¿Cuál es el futuro de la corona? La institución es independiente de las personas que la detenten, evidentemente. Y en estos momentos, persona republicana desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista intelectual, como soy yo defiendo la permanencia de la monarquía. ¿Debería indicar? No, bajo ningún concepto, Eso forma parte de una estrategia muy planificada que hay, ¿no?, para dañar todo el conjunto de las instituciones, ¿no? Es una institución que se ha visto claramente que ha sido útil. Las instituciones y los políticos deben ser útiles a la sociedad. Lo que no sea útil no vale, ¿no? Y la corona ha sido útil en la medida que ha pilotado la transición, ha sido determinante en momentos muy conflictivos y, sobre todo, es un referente clarísimo del concepto de unidad.
del país, de la permanencia de España como proyecto político. Más allá pues, de las circunstancias que hoy concurran, algunas de las cuales, pues mire usted, las ha habido en todas las monarquías y en todas las repúblicas. El que un pariente del rey sea un posible golfo, pues mire usted, pues muy bien. Lo importante es que haya un sistema legislativo que permita enjuiciarlo y condenarlo en el caso de que sea culpable. Eso es importante, eso es lo que debe ser. Pero bueno, volviendo a lo que usted me planteaba, al origen de su pregunta, pues fíjese usted cómo contrarrestan esto los partidos políticos. ¿Qué equivocación están cometiendo ambos partidos? Es decir, un problema de corrupción que nace de algo que todos sabemos, que es la financiación de los partidos políticos, que cuesta mucho las campañas electorales, y hay financiaciones, surgen financiaciones irregulares que permiten el que proliferen sinvergüenzas, que se aprovechen de esa opacidad o semiclandestinidad a la hora de conseguir la financiación. Bueno, pues los partidos han optado por el siguiente camino, que es el del autosuicidio. Es decir, voy a ver si tapo lo mío y pongo en evidencia lo del adversario. Entonces, el caso Bárcenas y Gürtel, pues a ver si lo tapo, y el caso de los seres de Andalucía, eso es el que es el culpable. Y el otro, oiga, pero mire usted, si no es eso, si lo que están es manchándose unos y otros, trasladándole al ciudadano de a pie la idea de que todos somos iguales y de que la corrupción es hoy una realidad generalizada en la vida política española, cuando no es así. Cuando la gran mayoría de los políticos son personas honradas, ¿verdad? Son personas que buscan servir a la ciudadanía. Otra cosa es distinta si la gran mayoría de los políticos están capacitados para ser políticos. Eso ya empiezo yo a tener mis dudas, ¿verdad? Empiezo a tener mis dudas. Porque uno tiene que acceder a la política desde una serie de conocimientos y de una serie de experiencias personales, familiares, sociales, etc. No hay que tener un doctorado en Harvard, pero hay que venir pues, de una lucha sindical, de unas asociaciones de vecinos, de las APAs, hay que venir de muchas cosas, ¿verdad? Hay que saber lo que es administrar una empresa, un comercio, hay que saber lo que es sacar adelante una familia, y a partir de ahí hay que, hoy que ya tenemos años de democracia, hay que seguir el ciclo escolar, ¿verdad? Hay que empezar de concejal en el pueblo, para acreditarse. Después hay que ser alcalde, hay que ser de la Diputación, parlamentario autonómico, parlamentario nacional, un poco lo que pasa en el conjunto de Europa, salvo los fenómenos, que siempre hay un fenómeno que te surge, que ya lo ves, esos ya los ves. No hace falta que se le señale con el dedo. Entonces, eso es un gran error el que se está cometiendo, ¿verdad? Entonces, eso es muy fácil de abordar, es aprovechar la ley que hay de financiación de partidos, que es una buena ley, que a lo mejor necesita 2 o 3 retoques, y denunciar y terminar con los casos que haya. Porque además la justicia al final va a funcionar, porque funciona la justicia, muy lentamente, por desgracia, muy lentamente. Pero claro, en esa lentitud se lleva por delante a inocentes y a culpables, y sobre todo deteriora la imagen, y sobre todo le da argumentos a quienes precisamente utilizan como instrumento para el deterioro de la convivencia, para conseguir sus fines. Hacen demagogia con todo esto, porque el problema es que los partidos, de unos años para aquí, hay un problema, usted decía, de los políticos. No, yo diría un problema de partitocracia. Los partidos se han consolidado como unas entidades cerradas, con un escalafón interno propio de los aparatos. Listas abiertas para mejorar la imagen. Evidentemente, yo siempre defendí, Manolo Fraga y yo éramos los 2 ardientes defensores del sistema inglés. Oiga, listas, no listas abiertas que las hay en el Senado. Sistema mayoritario, circunscripción pequeña, como hacen los ingleses, cada 80.000 ingleses un diputado, y allí a batir el cobre. Y allí sale el que sale. En Inglaterra, fíjese usted, qué cosa más hermosa, por eso llevan 300 años, 400 años. En Inglaterra se presentan 3 laboristas, uno del partido y 2 que dicen que son laboristas pero que no son del partido. Y a lo mejor gana el que no es del partido. ¿Comprende? Y hay que ir allí a pedir el voto a la gente, ¿verdad? Hay que ir a pedir, usted se recuerda, ¿no? Subirse a las cajas de cerveza en mitad de la calle, coger un megáfono y buscar el voto, ¿no?, de la gente. Eso es la política, eso es la política. Ahora, estas partitocracias, pues a mí me recuerda el partido único, y entonces ese escalafón interno, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros tenemos una comisión ejecutiva
en que su 80% de integrantes vienen del aparato del partido y de esos, pues 14 abandonaron sus estudios en primero de carrera porque optaron por seguir esa línea política, ¿verdad?, de estar ahí, pues mire usted, eso refleja que de esos polvos vienen después estos lodos, ¿verdad? Vienen pues estos lodos. Y bueno, pasa que, claro, es difícil de afrontarlo. Yo esto lo digo en una asamblea de mi partido y me tiran lechugas y tomates, me abuchean, ¿no? Yo qué lo voy a hacer, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y yo creo que era Bertolt Brecht, con todo, lo del huevo de la serpiente. Yo creo que era, a lo mejor me equivoco, pero créame que yo creo que era... La película Huevo de Serpiente es de Bergman. Es de Bergman, sí, pero la metáfora yo creo que es de Bertolt Brecht, cuando al final... que están anidando el huevo de la serpiente, decía Bertolt Brecht. A través de la membrana se puede ver ya la sombra del reptil. La sombra de la serpiente, sí. Pablo, adelante. Bueno, escuchándole, se lo digo en serio, dan ganas de volver a creer en el socialismo español, porque creo que es una necesidad para este país, para Galicia y para, en fin, para que tengamos por fin un sistema político restaurado y serio. Entiendo que él esté en corrección política con respecto a su partido, la tiene desde la comodidad de que no aspira a volver a tener un cargo orgánico dentro del partido o un cargo institucional. Esto por un lado, y aprovecho que todos mis compañeros hacen dos preguntas para hacerle una segunda. Hablaba usted antes de cuando se reúnen dos jefes de Estado, en este caso el jefe de Estado del Vaticano con el presidente del Gobierno, se hablan de diversas cosas. ¿Cuánto de casualidad y cuánto de causalidad tiene que tras la reunión del señor Rajoy con su santidad se haya reabierto el debate de la ley del aborto? ¿Y cuál es su opinión al respecto? No es oportuno abrir el mismo día de la visita, ¿no? Que lo ha hecho el ministro de Justicia. No es oportuno porque puede entenderse que el Gobierno sigue las instrucciones o las directrices que le marca el Vaticano, cuando no es así. Eso le preguntaba. ¿Usted Sí. cree que se habló de eso en esa reunión? Pues posiblemente, no lo sé. Fíjese usted, yo estuve en la reunión del presidente de Gobierno, pero la entrevista es solos. Y el embajador ni el nuncio actuamos de intérpretes. Hay un intérprete y están solos. Y estuvieron, por el caso de Zapatero, y 26-25 minutos que hablaron allí. Yo sé algunas de las cosas que hablaron porque me las dijo Zapatero. No me dijo todas, me dijo unas cuantas. Y evidentemente, pues pocas veces. No tenían mucho que ver con la situación interior de España o algunas leyes que en aquellos momentos se valoraban. Entonces, posiblemente no sea oportuna esa coincidencia, ¿no?, de reabrir el debate el mismo día, ¿no?, porque parece que ha habido una indicación cuando no es así, y en todo caso es un compromiso electoral del Partido Popular que deberá cumplir, si entiende que debe cumplir su programa y no seguir aquel axioma de Tierno Galván: los programas se hacen para no cumplirse, ¿no? Pero bueno, lo que usted me pregunta, yo siempre he pensado lo mismo y he procurado decir lo que pienso, esté o no esté en puestos de responsabilidad. Puestos orgánicos no es ahora. Es decir, yo en el año 98, ya le señalé antes, yo dimití de secretario general, dimití de la Ejecutiva Federal y ya dije que no iba a tener ningún cargo orgánico más. Institucionales, los que quisiera el partido o los que se consideran que yo podía ser útil. Y fui 2 veces candidato a alcalde, fui senador, presidente de la FEN y embajador. Y después fui vetado para ser defensor del pueblo. Bien, quiere decir que institucionalmente yo he estado desprendido. Pero político lo es uno toda su vida. Y yo aspiro además a serlo dentro del Partido Socialista Obrero Español, el que yo conozco. Y el que yo conozco lo es no solamente por su historia, sino por sus esencias ideológicas, ¿no? Otra cosa es que hoy, pues a veces puedas tener serias dudas al respecto, ¿no? Yo siempre digo, un poco en plan de broma y un poco en plan en serio, que si Pablo Iglesias levantara la cabeza, diría: qué barbaridad, fíjate tú, el PSOE lo dirige una mujer, porque el discurso de Rosa Díez está más en consonancia con muchos de los valores que siempre defendió el PSOE, el sentido de España, el sentido de unidad nacional, no en el sentido españolista, no en el sentido de la solidaridad. Como usted comprenderá, los socialistas catalanes, de catalanes tendrán mucho, de socialistas cero. Cero. Porque cuando apoyan lo que a ellos apoyan, es decir, que un territorio, como con una persona, porque tiene más medios, no debe participar en el fondo común. Eso no tiene nada que ver con
el proyecto de sociedad que tenemos los socialistas. Por lo tanto, yo suelo decir lo que pienso, porque creo que eso es la lealtad. ¿Y se siente escuchado dentro de su partido? Hoy por hoy no mucho, pero como yo, muchos otros, yo sigo las declaraciones de Pepe Bono, de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de Felipe González y tal, y si usted se fija, son siempre declaraciones a posteriori de los sucesos o de las declaraciones que se inventan la actual dirección, avisando, o sea, que se hacen con lealtad, en el sentido que a lo mejor estamos equivocados, pero decir, oiga, este no es el camino, Es decir, por ahí seguiremos perdiendo votos, el apoyo y la confianza, y le prestamos un flaco servicio a España. España ha vivido, sabéis, los más veteranos, momentos muy difíciles y complicados. Siempre tuvo España la esperanza de la alternancia. Cuando UCD entró en descomposición, el PSOE se consolidó, renunció al marxismo. Cuando el PSOE fue azotado por el problema de la corrupción, el Partido Popular se había configurado con un nuevo proyecto, con gente joven, Aznar, Casco, Rato, etcétera, etcétera. Hay el incidente de Atocha, que cambió un poco la alternancia. Pero bueno, había un partido socialista que había iniciado un congreso por 8 votos, pero bueno, había iniciado una nueva etapa. Hoy la tragedia de este país es que con un Partido Popular, que a mí me sorprende muchas veces en sentido negativo, pues no hay la alternativa frente a esos tipos de política, ¿vale? Es decir, hoy no hay alternativa, hoy lo que se vislumbra precisamente es una situación ingobernable como la italiana, con grupúsculos, con partidos, y que van a entrar en el Parlamento todos estos que están en la calle, que no salen gratis, no salen gratis, salen con una idea muy determinada, y entonces, pues... Señor Vázquez, para que unos entren, otros tienen que irse. ¿Usted cree que Rubalcaba debería irse? Sí, yo creo que se debió haber ido, se debió haber ido, en el momento que uno tiene una derrota electoral tan aplastante, pero oiga, pero es lo que se hace en todo el mundo. Pierdes las elecciones y dimites, pones tu cargo a disposición. Bueno, todo el mundo se dimite incluso por una multa, aquí no dimite a nadie. No, aquí sí no dimite nadie. Yo dimití 3 veces de secretario general del partido. La primera porque el partido, por razones que no eran políticas, pero bueno, habían ido por quien era mi número 2, que era Andrés Eguíbar, un histórico que venía de la oposición. Dimití secretario general, si ustedes me censuran a mi número 2, pues yo me solidarizo con él. La segunda vez con el tema de la capitalidad, que no era porque yo fuera coruñesista, sino porque yo entendía una idea de Galicia en la cual consideraba que ese tema se debía enfocar de otra manera. Y la tercera, cuando quedamos de terceros en las elecciones autonómicas, no superara el bloque con Beiras. Pues esa misma noche dije, pues dimito y me voy. Ya está. Señor Vázquez, usted ha dado un nombre para la alternancia en Galicia. ¿Podría dar un nombre para la alternancia, para la alternativa Rubalcaba? Pues mire, es muy sencillo, más que un nombre, ahí como ya no estoy tan metido en el cocido, pues escoger a los pocos que han tenido el apoyo popular. Quiere decir, ¿quiénes han ganado elecciones? Muy poquitos. El alcalde de Toledo, el alcalde de Zaragoza, el presidente de la Autonomía de Asturias, presidente de la Autonomía Andaluza, que es amigo y compañero mío de la Inspección de Trabajo, pero en todo caso, por primera vez perdimos las elecciones en Andalucía. Otra cosa es que gobernemos gracias al apoyo con los comunistas. Por lo tanto, ahí, de una posición hegemónica de 35 años, perder las elecciones, quedar segundos, ya tengo yo mis dudas. Bueno, pues esta gente, estos compañeros que se ve que tienen un discurso que conecta con los ciudadanos, pues darles pie para que ellos sean los que puedan hacer un planteamiento y sacar adelante este partido, aunque perdamos las próximas elecciones. Si eso no pasa Carme nada. Chacó. Muy complicado, porque no por el tema de Cataluña, de catalana, sino muy complicado porque es una parte del proyecto de Zapatero, importante, muy importante. Yo creo que ese proyecto, que tuvo un momento de esperanza, sobre todo profundizando en universalizar toda una serie de derechos sociales, por ejemplo la ley de la dependencia, se perdió totalmente en otra serie de cuestiones políticas de gran magnitud cuyas consecuencias las estamos sufriendo ahora. Le daré a Cataluña lo que quiera Cataluña, eso fue determinante, en mi opinión. Entonces, claro, pues mire usted, Trinidad Jiménez,
Carmen Chacón, Alfredo Pérez Rubalcaba, Camaño, toda esta gente, pues mire usted, pues asúmalo, no pasa nada, ya hablo a la gente, ¿no? Adelante. Señor Vázquez, quería volver a la política doméstica y, parafraseando aquella vieja canción de Vicente Fernández, desde que tú te fuiste, cuántas cosas han pasado en su querida Coruña, ¿no? Se perdió el sistema financiero con la Caja y el Banco Pastor, se fue Fadesa, ahora mismo se está yendo la fábrica de armas y Darty, la entrañable empresa San Luis, que nació coruñesa de raíz y profundamente arraigada en la ciudad. Con un gran empresario. Con un gran empresario, efectivamente. Caramelo está en un ERE. El Depor amenazado de descenso, que también es otro activo, era otro activo de la ciudad. Mi pregunta es, ¿queda algún lugar para el optimismo en La Coruña y en Galicia? Porque todo lo que pasa en Coruña repercute severamente en Galicia. ¿Cómo ve el panorama? La Coruña y su entorno siguen representando más o menos la mitad del Producto Interior Bruto del conjunto de Galicia, 48%. Evidentemente la situación económica ha evolucionado, hay un monocultivo en torno a Inditex, pero no olvidemos que en torno a Inditex no solamente las empresas filiales del grupo, hay todo un conjunto de empresas importantes con proyección internacional, algunas muy cualificadas desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, etcétera, que trabajan para Inditex y desde Inditex han obtenido mercado internacional. Cambia un poco, ha cambiado la situación, evidentemente, pero yo creo que hay esperanza de futuro, ¿no? Esperanza de futuro en ese sentido. Hay después una realidad que, hombre, aunque hoy se intenta tapar, pero yo creo que contribuí muy determinantemente para lograr lo que es el puerto exterior, que es una gran posibilidad, sobre todo si los gobernantes actuales tienen la decisión de unificar la autoridad portuaria de Coruña y Ferrol, hacer una sola autoridad portuaria y ofrecer al mundo 4 dársenas, 2 puertos exteriores y 2 puertos interiores, además con un soporte de astilleros, como es el caso de Ferrol, muy importantes, y que están ubicados esas dársenas a una menor distancia que están las puntas del puerto de Rotterdam. Las puntas del puerto de Rotterdam hay mayor distancia entre una y otra punta que en la que hay entre el puerto exterior de La Coruña y la dársena interior de Ferrol, que son los 2 extremos de esa gran bahía que se llama el Golfo Ártaro. Pues hay que echarle imaginación, decisión, saber lo que hay que poner la alfombra roja al inversor, eso se lo decía yo sobre todo a mis concejales de urbanismo. Si viene alguien y dice yo quiero invertir, alfombra roja, la banda municipal, y le toca un paso doble, porque claro, es lo mínimo que puedes hacer, ¿no? Y dar facilidades y no andar con, me van a perdonar la vulgaridad, con las puñeterías de los reglamentos, los permisos y no sé qué. Hoy las crisis hay que afrontarlas con imaginación y sin tener ningún tipo de complejo frente a quienes lo único que quieren es poner trabas. Los profetas del no, los califiqué yo siempre. La Coruña, pues hay un golpe que es para La Coruña y para la propia Galicia, que es lo que ha pasado con Caixa Nova, con Caixa Galicia y con el Banco Pastor, aunque son circunstancias distintas, ¿no? Pero eso sí que es un duro golpe, sobre todo si no conseguimos para el futuro pues mantener un poder financiero propio aquí, que facilita mucho sobre todo a la pequeña, mediana empresa, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver quién triunfa, ¿verdad? Si triunfa la tesis de Botín y de Paco González, porque al final las cajas de ahorro, ha habido algunas que no han funcionado, otras han funcionado maravillosamente bien. Es decir, las vascas han funcionado bien, Caja Murcia ha funcionado bien, Caja Astur ha funcionado bien, Ibercaja ha funcionado bien, la de Aragón, han funcionado maravillosamente. Y han sobrevivido a pesar de que el gobierno de Zapatero y el actual les dijeron, y ahora os metemos a la chepa estas otras 4 que están mal. Y han conseguido salir adelante. Pasa que las cajas de ahorro llegaron del 14%, pasaron al 56% del movimiento financiero español, y eso el Banco de Santander y el Banco de Bilbao pues no lo permitieron. Y tienen ese objetivo, persiguen ese objetivo. Bueno, y eso sí que sería grave para Galicia. Eso sí que sería grave para Galicia, perder esa capacidad de poder financiar. Coruña, lo que pasa, bueno, vamos a ver ahora, hay un gobierno con mayoría absoluta, pero vamos a ver lo que pasa. Cuando yo me marché, yo tuve sucesores pero no continuadores, que es una cosa muy distinta. Yo dejé una herencia maravillosa y mis herederos la dilapidaron, pero de una manera tremenda, en muy poquito espacio de tiempo, además en muy corto espacio de tiempo, una cosa incomprensible. Acabaron con un proyecto,
avalado por 6 mayorías absolutas consecutivas, y pusieron en pie un proyecto diametralmente opuesto, pactando con quienes eran precisamente no nuestros adversarios, porque tampoco les doy, no tienen esa categoría de adversarios, pero bueno, con quienes tienen un proyecto diametralmente opuesto al nuestro. Y los ciudadanos le pasaron factura inmediatamente. Han sido una máquina de perder votos, mis compañeros en Corea. Han perdido votos todas las elecciones. Hasta el punto, fíjese usted, cuando había elecciones, las que fueran, y salía aquellos mapas en la televisión y tal, siempre había el puñito y la rosa aquí. La Coruña era el referente. Coruña aquí y Gerona aquí. Gerona. Eran las dos ciudades que además se conservaban en autonómicas, en generales, si no ganaban. Ahora el PSOE en estos momentos es la tercera fuerza en la Coruña. La tercera fuerza. Le ha ganado esa cosa que hay ahí, de comunista, no sé qué, una cosa como lo de Grilo, como de Bepo Grilo, ¿no? Bueno, pues, y claro, a mí eso pues me preocupa y me duele, aunque yo creo que ahora pues, están intentando enderezar la situación y tener un proyecto nuevo, pero el ciudadano es el que habla. Los únicos que dicen el ciudadano se equivoca son los totalitarios. Los demócratas enseguida perciben, ¿no? Aquella frase de Felipe, he captado el mensaje, ¿no? Jacinto, vamos sí. un poco más lejos, nos vamos de La Coruña a Bruselas, ¿no? Hoy precisamente Draghi ha vuelto a dar un portazo a las propuestas de Mariano Rajoy sobre el papel que debe desempeñar en la solución a los graves problemas, no solamente de España, de casi todo el Eurosur y otros países, incluso Francia puede estar ubicada, sobre el papel que debería representar el BCE. Porque la verdad es que, David, cuando estamos hablando de los problemas políticos, este es un problema político de primera magnitud en la composición de una Europa que en algún momento, más allá de aquel mercado común, se configuraba como los Estados Unidos de Europa, y que parece que no va a ser exactamente así, porque cuando las empresas españolas se enfrentan a su crisis, una crisis que en algunos casos puede estar motivada por otros factores que todos conocemos, tienen les cuesta casi 3 puntos más que una empresa alemana. La Europa, esa Europa que yo le he escuchado alguna vez defender en intervenciones suyas, igual que la política, que en algún momento se pensó, ¿es la Europa hacia donde caminamos o esta Europa camina hacia la descomposición absoluta? Hombre, yo nunca he ocultado, y usted lo sabe que oía mis discursos de investidura como alcalde y siempre decía una frase, yo soy un golista convencido, es decir, una cosa, vamos, desde niño, yo tengo una gran admiración por De Gaulle y yo creo en aquella Europa que propugnaba De Gaulle, la reconciliación con Adenauer, ¿verdad?, la superación de los desigualdades. Bien, Europa hoy es un fiel reflejo de esa incapacidad de los políticos que no es una enfermedad exclusiva de España. Yo ya no le hablo a usted de la Europa de la posguerra con De Gaulle, Adenauer, De Gasperi, Winston Churchill, etc. La siguiente generación, pues acaba de fallecer la Thatcher, Felipe González, Mitterrand, Kohl, Olof Palme, Spaak, Andreotti, Mario Soares, etc. Lo de ahora es tremendo, Lo de ahora es tremendo. Lo de ahora es tremendo. Salvo la Merkel, que sabe a dónde va, que sabe lo que quiere, entiende que coge, presiona a los griegos y le dice, ahora vais a ahorrar. ¿Para qué van a ahorrar? Para pagar la deuda con los bancos alemanes. Una vez que paguen la deuda con los bancos alemanes, igual lo sacan del euro, porque es el 1% de la población de los alemanes, pero fuera. Ustedes ya fuera. Ya primero nos han pagado lo que nos deben. Bien. Y es un reflejo, además, fíjese usted, tiene una lectura nacional. Una lectura nacional que ahí es donde yo discrepo mucho del Partido Popular con esta idea de incrementar los impuestos, quiere decir, hoy el ciudadano español, el ciudadano europeo en general, pero el ciudadano español paga los impuestos del anterior régimen, de la estructura del Estado del anterior régimen, que permanece ahí, nadie la ha modificado. La estructura municipal y la estructura de las diputaciones provinciales, ahí sigue. Impuestos para mantenerlo. Paga la nueva estructura autonómica, regional, cuasi federal, que se ha creado sin que desapareciera la anterior, a pagarla. Y mantiene lo de Bruselas, que a mí me sorprende además que no haya todavía un periodismo de investigación que le diga a los ciudadanos europeos lo que cobran los europarlamentarios o la pensión vitalicia que tienen quienes están 4 u 8 años de comisarios europeos, que es de escándalo, de auténtico escándalo. Bien. Pero el caso de Europa, ¿a qué deriva todo esto? Bueno, porque no se ha avanzado en lo que haya que avanzar. Quiere decir, usted si pone una moneda única, pone también los instrumentos de control únicos para toda Europa.
mismo sistema fiscal, las mismas autoridades de intervención, investigadoras, fiscalizadoras y de sanción para todo el conjunto de Europa, no como estamos ahora en una situación, ¿verdad?, en la que siguen perviviendo pues la Comisión Nacional de Valores española o la Comisión Nacional de Valores alemana o la francesa, etcétera, etcétera. Y después, pues mire usted, porque al final el metalúrgico alemán, que coge nada más que 10 días de vacaciones, todo más 15, se viene a Denia o a Benidorm, ¿no? Viene aquí. Él cena 2 veces al año fuera de casa. Aquí llega aquí y la alegría del país con el sol. Aquí cenamos fuera de casa, gastamos. Llega a un aeropuerto, al de Alicante, por ejemplo, al de Valencia, un aeropuerto, bueno, de quitarse el sombrero. Y él viene de una porquería de aeropuerto, de Stuttgart o de Nuremberg. Y el de aquí lo ve que tiene la banderita con las estrellitas, hechas con los fondos europeos. Después se entera que los griegos declaran que hay 22 piscinas en todo Atenas. 22 piscinas había nada más en todo Atenas, de las casas. Claro, el metalúrgico alemán vota a la Merkel, apoya a la Merkel y dice que hay que acabar con eso. ¿Qué quiero decir con esta imagen un poco, como me gusta a mí, de cómic? Quiere decir que empieza a haber la colisión entre un sentido nórdico de lo que es la política, lo que es el gasto público, lo que es la lucha contra el fraude. Perdone, Vázquez, ¿cuándo la reunificación alemana? Bueno, sí. Hay que recordarlo también. Financiaron ellos, pidieron un déficit por una circunstancia excepcional. También nos están concediendo ahora una prórroga. Nosotros teníamos que estar ya en el 3,5. Todavía nos mantienen en el 6,9 y nos lo van a permitir porque estamos tomando una serie de medidas paralelas. Eso lo va a haber siempre en Europa. Pero bueno, es decir, que empieza a haber un choque entre dos culturas. A lo mejor lo fácil es decir entre un sentido calvinista y este sentido que tenemos los países del sur. Y después porque faltan criterios políticos. Faltan criterios políticos. Es decir, aquí faltan políticos capaces de explicar y otros políticos capaces de aceptar. Capaces de explicar lo que representaba la necesidad de incorporar al estatus medio europeo a países como España o Portugal, como explicaban muy bien Suárez y Felipe González, o como hacía todo el conjunto de que había que incorporar países como Polonia, como Chequia, etcétera, a la media del conjunto. Hoy, ¿quién lo va a explicar? El Permuy que es una cosa tremenda. Draghi no es malo, conste, Draghi no es Draghi, pero el problema es que el BCE a lo mejor debería funcionar como una reserva federal en vez de como un banco de bancos. No. Hay una reserva. Perdón un momento. Hay una reserva federal. Pasa que lo que controlan es la emisión del billete, la emisión del dinero, que eso siempre fue el recurso que tenían los países para afrontar estas crisis. Hasta lo había hecho el general Franco, ¿no? Que el plan de estructuración fue simplemente devaluar la peseta. Entonces empezamos a vender fuera. Entonces esto hoy no lo podemos hacer, lo cual es lógico. Pero lo que tenía que haber era toda una serie de autoridades financieras de ámbito europeo, que fueran las que controlaran la actuación de la banca, la actuación del propio Banco Central, las emisiones de dinero, las deudas, etcétera, etcétera, ¿no? La deuda pública me refiero, no las deudas individuales. Entonces, ¿Europa que está en una situación complicada? Pues sí, y hay una ruptura tácita del pacto de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿qué había que hacer? Reconstruir Europa. Evitar que volviera a haber otra guerra que nos había desolado, 50 millones de muertos, etcétera. Bueno, pues pactó, y había la amenaza comunista, totalitaria. Entonces pactan, el centro-izquierda y el centro-derecha pactan. Lo que hoy somos es fruto del pacto de los partidos socialdemócratas y socialistas con los partidos demócratas cristianos, populares y liberales, centro-derecha y centro-izquierda. Construyen el estado de bienestar, y le permiten a Europa un desarrollo económico y un desarrollo social como no ha habido en la historia de la humanidad. Y esto ahora entra en quiebra. ¿Por qué entra en quiebra? Por la falta de autoridades que hayan controlado la evolución, por ejemplo, del sistema financiero. El descontrol financiero que ha habido. La capacidad de endeudamiento de los estados integrantes, que hacen que sea inviable y sostenible. El euro no puede sostener un país, el euro no tiene capacidad, salvo que haya una devaluación, la cual se podría en los países del norte,
para sostener un déficit de 60.000 millones de euros, que es lo que tenemos nosotros de partida. De partida nosotros tenemos el 1 de enero 60.000 millones de euros de déficit. Portugal tiene menos porque también tiene menos población. Grecia tiene menos porque también tiene menos población, pero tienen una cantidad superior a la nuestra en proporción a su Producto Interior Bruto. Eso no puede ser. Y ahora entrará en crisis Francia, que entonces es cuando empezarán a buscar medidas. Señor Vázquez, nos ha demostrado un manejo ya no solamente de muchos elementos de la historia, pero un manejo evidente de la actualidad política de hoy mismo. Una última pregunta para terminar. El señor Beiras ha vuelto a la escena política gallega después de unos años de retirada. ¿Cabe la posibilidad de que Francisco Vázquez también vuelva a la escena política, gallega o española? No, ¿Usted aspira? No entra en mis previsiones. Desde luego, si yo, por cualquier casualidad, se requirieran mis servicios y yo decidiera volver, no me gustaría que la comparación de mi vuelta fuera precisamente no quise en ningún momento compararle. No, ya lo sé, no, por Dios. Es comparo la situación. Me pone usted en bandeja una frase hecha, nada más que es eso. No, pero vamos, que decir, no. ¿Pero tan mal se lleva con el señor Beiras? No, ni me llevo mal ni me llevo bien, pero yo creo que ese tipo de política no tiene lugar hoy, ¿no? Y además que ocasiona grandes perjuicios a la sociedad esas posiciones. Usted me decía que estaba en Italia, pues he vivido ya aquellos días lo que ha representado una experiencia similar a esta, ¿no? Y lo que eso conlleva y lo que determina que será que dentro de 3 meses, 4 meses más o menos, pues habrá nuevas elecciones generales en Italia. Mire usted, uno siempre tiene la preocupación por la política. Y a mí me gusta la política y yo he vivido una etapa en mi vida maravillosa, pero eso no quiere decir que esa preocupación de la política determine que uno tenga que estar en la primera línea de la actuación. Yo soy un servidor de mi país, de mi patria, y evidentemente siempre estoy dispuesto a servirla, pero no es eso lo que hoy me lleva, ¿no? Hoy al revés. Pues mire usted, hoy lo que yo pongo al servicio de la sociedad, estén unos de acuerdo y otros no, pues es el bagaje de experiencia que yo hoy tengo, a mis 67 años, después de casi 40 años de ocupar cargos institucionales. Y que lo hago con la libertad que lo hice siempre. No es que ahora, porque no aspiro a nada, tenga más libertad para hacerlo. Porque aún el otro día, fíjese usted, estaba reuniendo unas conferencias que había dado en el Club Siglo XXI, 4 conferencias, finales de los 80, principios de los 90, y me voy a poner un puesto de estos en las televisiones por la noche de Adivino el Porvenir, ¿verdad? Porque, vamos, lo calcaba. Sobre todo en el tema nacionalista, que es un tema que a mí me preocupa mucho, porque la ruptura de la unidad de España es algo que va más allá de lo que es precisamente ese exacerbar los sentimientos como hacen los nacionalistas, ya no digo nada de esa alterada de las señas identitarias, es mucho más, es acabar con un proyecto de convivencia y sobre todo poner en entredicho a un país que tiene un papel singular e importantísimo en la historia de la humanidad, del cual todos teníamos que sentirnos orgullosos, porque es fruto del trabajo de todos, ¿verdad? El país que ha sido capaz, pues, hoy se habla español en prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Y tenemos América, etcétera. Pues eso fue debido, pues, a una España ambiciosa, a una España ilusionante, etcétera. Pero bueno, estas cosas, pues, como usted comprenderá, con estos... Bueno, estaríamos aquí hablando toda la noche, ¿verdad? Seguramente. Todos estos programas educativos que hoy hay, ¿verdad? Estos programas educativos en que los niños no saben lo que es la guerra de la independencia, pero sí saben lo que es, a lo mejor, pues, una asociación de vecinos, cosas. Así vamos, pero bueno. Ha sido un verdadero placer tenerle Muchas con gracias, nosotros. Espero que vuelva por aquí. Encantado. Tendrá siempre aquí su lugar, desde luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches, señor Vázquez. Buenas noches. A vosotros también, lo mismo os digo, Pepe, Ana, Jacinto, Pablo, ha sido un placer tenerlos conmigo en esta mesa y compartir este momento de conversación y de reflexión. Y a todos ustedes que están en sus casas, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Les espero el jueves, estaremos con el presidente de los jóvenes empresarios de Galicia. Hasta entonces, pasen una feliz noche.